Señor los bendiga, hermanos. Los invito a tomar asiento. Un abrazo grande a los hermanos que están desde casa. El Señor los bendiga, el Señor los fortalezca, pero qué sorpresa. Y el Señor ponga su mano de amor sobre cada vida, sobre cada corazón. Yo los voy a invitar, si buscan en sus Biblias el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Allí se nos presenta al Señor Jesucristo siendo señalado, siendo condenado, siendo acusado por los religiosos de su tiempo, por la actitud que él tenía. Digo tenía y puedo decir sin error a equivocarme, tiene hacia los pecadores, hacia los perdidos, ¿no? Comienza allí en el capítulo 15, en el versículo 1, poniéndonos un poquito en contexto, y nos dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Sí, publicanos y pecadores, dos términos que englobaban lo peor de lo peor para la sociedad judía de la antigüedad, del tiempo de Jesús. Pero dice que se acercaban para oírle, para oír a Jesús. Y en el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas, la élite, vamos a decir, de la religión judía, los separados, los más consagrados, los que eran de alguna manera ejemplo de piedad para el resto de las personas, así era a los ojos de los demás. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: con respecto a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, nosotros decimos: ¿por qué les molesta que coma con los pecadores? Para nosotros comer es una actividad. Compartimos la mesa con distintas personas, incluso con personas con las que no tenemos demasiada afinidad, pero compartimos la mesa, no nos parece algo tan terrible. Pero para ese tiempo y para ellos, comer con alguien era sinónimo de compañerismo, era sinónimo de amistad. Y estos hombres, entonces, los fariseos, los escribas, al ver a Jesús teniendo esa actitud hacia los pecadores, murmuran contra Jesús y lo acusan. Para ellos, que Jesús hiciera eso no era otra cosa que un indicativo que Jesús era de la misma calaña que los publicanos y los pecadores. Nadie entendía a Jesús. Nadie entendía a Dios. Y sin lugar a equivocarme, creo que puedo decir, hoy todavía sigue siendo el gran incomprendido. Ahora, cuando Jesús escucha esta acusación, que no era la primera vez que se la hacían, ¿no? Pero aquí en este contexto, esta acusación lo llevó a Jesús a darles una respuesta a estos escribas, a estos fariseos. Y él lo hace al estilo Jesús con 3 parábolas, ¿sí? 3 historias. Jesús narra 3 historias con las que de alguna manera quiere mostrar, quiere expresar qué era lo que él estaba haciendo y qué era lo que ellos no podían entender. ¿Por qué Jesús recibía y se sentaba a una mesa con los pecadores? Y tampoco tenemos que pensar que a Jesús nunca lo íbamos a ver sentado en la mesa de un publicano, en la mesa de un fariseo, de un escriba. De hecho, en el registro bíblico vamos a encontrar distintos relatos donde Jesús aceptó invitaciones y fue a la mesa y compartió la mesa con ellos. Ahora, Jesús va a usar, como dije, 3 parábolas.
La primera es la parábola de la oveja perdida, la segunda es la parábola de la moneda perdida. En todas tienen en común: algo se pierde, se busca, se encuentra y se celebra, se festeja haber encontrado lo perdido. Pero cuando llegamos al versículo 11 encontramos una parábola que intensifica toda la escena, todo el relato, todo lo que Jesús está explicando a través de estas parábolas, y es la que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita con capítulos y con versículos ni con títulos, sino que con el tiempo se fueron añadiendo para ayudarnos a nosotros. Imagínense si yo les digo, bueno, vayamos a esa parte de la Biblia donde dice, y los fariseos y los escribas y los fariseos murmuraban de Jesús. Y empezamos, vamos para acá, vamos para allá. Entonces tenemos esta ayuda. Y los títulos también tienen la intención, fueron colocados allí con esa intención de ayudarnos a entender un poco de qué trata el tema. Cuando alguien le colocó parábola del hijo pródigo, evidentemente se centró, ahora vamos a leer la historia, en el hijo menor de esta historia. Pródigo significa uno que derrocha, uno que dilapida. Y quien escribió o quien puso este título entendió que de eso se trataba esta historia. Pero esta historia no se trata del hijo pródigo. Y uno dice, bueno, es que está el otro hijo. Tampoco se trata del otro hijo. Bueno, en la historia están ambos, está el hijo menor, está el hijo mayor, pero yo te invito a que esta historia la podamos ver poniendo la atención o centrándonos más en el padre de la historia. Porque Jesús está tratando de explicar algo con respecto a Dios que al hombre le cuesta entender. Y nosotros decimos, pero ¿por qué cuesta entenderlo? ¿Qué es lo que cuesta entender? Cuesta entender que Dios es amor. Y en esta parábola, este padre derrocha amor. Y lo que en el fondo le molestaba a los escribas y a los fariseos con respecto a Jesús era que Jesús, que vino a revelarnos al Padre, que vino a revelarnos cómo es Dios, que vino a mostrarnos al Dios verdadero, amaba y tenía un amor por todos, pero ese amor se evidenciaba y se expresaba con gozo y con alegría cuando un pecador se arrepentía. Vamos a la parábola en sí. Dice, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es decir, que este hombre era un padre con 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice al final del versículo 12, y les repartió los bienes. Fíjense que Jesús comienza, claro, esta historia es preciosa, la forma en la que Jesús la narra es única, todo lo que hace Jesús es único. Pero nosotros no podemos perder de vista el contexto en el que Jesús está dando esta parábola y lo que los oyentes escuchaban y entendían automáticamente o daban por sentado porque vivían en esa cultura. Cuando Jesús presenta a un padre con 2 hijos y el hijo menor pide la herencia o la parte de la herencia que le correspondía, y Jesús dice y aclara, y les repartió los bienes, ellos automáticamente entendieron que ese hombre había decidido darle los bienes a ambos hijos porque en su cultura era imposible que un padre diera parte de la herencia al hijo menor sin haber dado la parte al primogénito, al hijo mayor. Porque la primogenitura era algo de alta estima en la cultura de Jesús y para ellos lo seguía siendo. De hecho, ellos dieron por sentado que de estos 2 hijos, el hijo menor, que fue el que osadamente pidió la herencia, se llevó una parte y el hijo mayor, que recibió los bienes también, recibió el doble de la herencia, porque así estaba estipulado, así se esperaba que fuese. Ahora, cuando
Cuando Jesús comienza a contar esta historia, nos plantea algo bastante, si se quiere, escandaloso. ¿Cómo un hijo le va a ir a pedir a su papá que le dé la herencia? ¿Cómo el hijo menor va al padre y le dice, lo que me pertenece cuando vos te mueras, y voy a recibir cuando vos te mueras, lo quiero ahora? Y el padre accede y le da a ambos. En el versículo 13 nos dice qué es lo que hace ese hijo menor con la parte de su herencia. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No pasaron muchos días, aparentemente, para que este hijo menor tome lo que el padre le había dado, eche mano de eso y se vaya lejos. Se va a una provincia apartada y bueno, allí lejos desperdicia sus bienes y vive perdidamente, dice Jesús. Claro, para la mente de los que estaban escuchando, los escribas y los fariseos sabían que Jesús se estaba refiriendo de alguna manera, ese hijo menor estaba de alguna manera representando a los publicanos y a los pecadores que vivían abiertamente en rebelión contra Dios, de forma deshonrosa, de forma condenable. Ahora, Jesús plantea que este hijo no concibe su vida en plenitud o no concibe el disfrutar su vida cerca de su padre. No lo dice específicamente, pero lo primero que hizo cuando tuvo la oportunidad y los recursos para hacerlo fue alejarse de la casa del padre, fue alejarse del padre. Para él, vivir bien, vivir la vida, era vivirla lejos del padre. Y yo sé que cuando uno va leyendo esta parábola, dependiendo del tiempo en el que nos encontramos de la vida, vamos poniendo los ojos en uno o en el otro hijo, ¿no? Pero pensá eso un momento. ¿Qué le pasaba a este hijo? Que para él la buena vida no era cerca del padre. Y vamos a ver que no era algo en el padre. Él no concibe vivir bien cerca de su padre. Y se va lejos. Y lejos del padre, ¿qué hace? Bueno, desperdicia su vida. Vive perdidamente. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando se quedó sin nada de su herencia, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el sustento, a eso se refiere. Dilapidó todo, derrochó todo, y oh, sorpresa, una hambruna. Y él empieza a darse cuenta que no tiene ni lo necesario para el sustento. Y dice en el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto era para el judío lo peor que te podía pasar. Apacentando un animal inmundo, un judío apacentando cerdos. Ahora, fíjate que este joven, este hijo, ante la gran necesidad, ante la caída estrepitosa de su vida, porque eso es lo que nos está de alguna manera relatando Jesús, trata de alguna forma de encontrar él la salida. No piensa volver al hogar, prefiere ir a pedirle ayuda a un hombre de esa tierra lejana y acepta la ayuda que en definitiva era andar y apacentar cerdos. Evidentemente, su idea de que la buena vida estaba lejos del Padre perduraba incluso en la miseria total. Y no solo estaba apacentando los cerdos, dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ya estaba deseando
comer la misma comida de los cerdos. Estaba en el chiquero deseando comerle la comida a los cerdos, pero nadie le daba. Y es ahí recién, en ese punto, quizás uno dice, el punto más bajo en el que este hombre pudo haber caído, y Jesús tiene esa intención, ¿no? De mostrar, de alguna forma, cómo el hombre, al alejarse de Dios, llega a la miseria total. Y es ahí recién cuando está, nosotros diríamos, no en la lona, abajo de la lona, que tiene como un chispazo de vuelve en sí, dice la palabra. Fíjense que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, estaba fuera de sí, dice Jesús. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿No esperabas que diga algo así como, cómo extraño a mi papá? Qué mal debe estar mi papá porque yo me fui. Con lo amoroso que es mi papá y lo generoso que es mi papá. ¿Qué hago yo lejos de la casa de mi papá? No, no dice eso. Él dice, él está pasando un hambre profunda, terrible, y dice, ¿qué hago yo muriéndome de hambre en el chiquero? Cuando los jornaleros, esas personas que trabajaban por el jornal diario, iban a la cosecha o a la vendimia o a lo que sea, cumplían su jornada laboral, recibían su salario o su jornal y se iban. Esos, dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá me muero de hambre. Y dice en el versículo 18, planea algo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que había actuado mal. Y dice en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese es el plan. Dice, no puedo estar muriéndome de hambre acá si los jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan. Me voy a la casa de mi papá, le digo que he pecado contra el cielo y contra él, que no soy digno de ser ya su hijo, de tener las bendiciones de ser de la casa, ser hijo de mi padre, en la casa de mi padre, y le voy a pedir que me haga como uno de esos jornaleros, de esos que van por el pan y no viven en la casa con el padre, se van a otro lado. Yo sé que cuando nosotros llegamos al Señor, indudablemente éramos el hijo menor. No hay posibilidad que hayamos leído esta parábola y hayamos pensado que éramos otro en la historia. A lo máximo uno dice, pensé que era el cerdo, los cerdos. ¿No? Porque, no sé, por ahí lo peor que podía pasar ahí estaba peor que el hijo menor, decía. Pero, fíjate que en la historia que Jesús nos está relatando, hay alguien que es incomprendido allí. Hay alguien que no es conocido como verdaderamente debe ser conocido, y es el Padre. Este hijo piensa que lejos del Padre está la buena vida. Se da cuenta que esa buena vida no existe, está en lo peor de lo peor, y desea volver, pero no para estar con su Padre. No, como un jornalero. Ese es el plan que elabora en su mente. Y en el versículo 20 dice, y levantándose, o sea, lo piensa, lo planea, y lo hace. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Uno dice, y reaccionó el hijo. No, el padre hace eso. El hijo está volviendo con ese plan de decir, haceme como uno de tus jornaleros porque he pecado contra el cielo y contra ti. Viene con olor a chiquero, viene desnutrido. Y dice que cuando él está yendo, el Padre lo ve de lejos. Es el Padre que es movido a misericordia. Es el Padre el que corre a él. Es el Padre el que se echa sobre su hijo, lo besa, lo abraza, lo besa. Dice que se tira a su cuello, nos está diciendo, sobre su cuello y lo besa. Es el Padre que en esta escena aparentemente está mirando el horizonte esperando a su hijo.
Y cuando lo ve venir de lejos lo reconoce. Y fíjate, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer sentir el rigor? Me hizo esto. Está bien, lo perdono. Pero en la primera que puedo se lo voy a recordar. Lo perdono, pero con mi cara le voy a demostrar que me dolió lo que me hizo. Lo perdono, pero con mi tono de voz le voy a demostrar lo que hizo. Con mi indiferencia le voy a mostrar lo que me hizo. Y Jesús dice, ¿no este padre lo vio? Fue movido a misericordia. Esa palabra habla de ser conmovido en las entrañas. Las entrañas del Padre se retorcieron de misericordia, de compasión. Y salió corriendo a buscar a su hijo, a recibir a su hijo, a besar a su hijo. Y dice que corrió, dice el 20, y se echó sobre su cuello y le besó. Y en el versículo 21, el padre no habla, habla el hijo. El padre no le dice, volviste. Volviste con el caballo cansado. Ahora sí, venís a casa. El padre no le dice nada. El padre lo ama, el padre lo recibe. El padre le muestra su amor. Y el hijo venía con este plan en mente y en el 21 lo va a ejecutar y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjate el razonamiento. No alcanzo la medida para ser tu hijo. No está en mí la dignidad necesaria y suficiente para ser recibido como tu hijo. Pero no llega a decirle, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué será el plan? ¿Se acuerdan? Iré y le diré, haceme como uno de tus jornaleros. Vengo a casa, pero vengo para tener el pan. Y bueno, y acá estoy para trabajar en lo que tenga que trabajar por el pan. Y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre, ahí frenó el padre todo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El padre no estaba ahí no quería las explicaciones. A ver, que me pida perdón. Humillate, a ver, vamos, humillate. El padre frena todo discurso que el hijo podía estar pensando en su corazón, su idea de no soy lo suficientemente digno para que el padre me reciba en casa como su hijo, y le dice a los siervos, tenía jornaleros, tenía hijos, le dice a sus siervos, traigan el mejor vestido, pongan el anillo, ese sello de autoridad que tenían los hijos en la casa, y calzado en sus pies. Los esclavos no calzaban en ese tiempo, los hijos sí. El padre lo recibe con todo eso de alguna manera tipificaba el recibimiento pleno del padre a su hijo como hijo. Hijo, vos sos mi hijo, no por dignidad, vos sos mi hijo. Y lo recibe. Y pide que hagan eso con él. Y además dice, bueno, y maten el becerro gordo, que era el que se preparaba para las grandes celebraciones, para las grandes festividades, y hagamos fiesta. El padre derrocha amor, el padre no retiene ninguno de todos sus recursos. El mejor vestido, dáselo, el anillo, dáselo, el calzado, dáselo, el becerro gordo, mátenlo, hagamos fiesta. Y dice, ¿por qué hagamos fiesta? Versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Decime que cuando leíste ese versículo, cuando llegaste a Cristo, cuando creíste que realmente Jesús había muerto por tus pecados, para perdonar tus pecados, y leíste ese versículo, no se quebró lo poco que quedaba de tu alma en ese momento. Porque así estábamos, perdidos, muertos.
Y no es que fuimos encontrados, no es que volvimos, no, fuimos encontrados por Dios. Fuimos encontrados por Dios. Fuimos recibidos en la casa. Fuimos aceptados como hijos. Y no por nuestra dignidad, sino por el Padre. Por ese Padre amoroso, por ese Padre que derrama amor. Y comenzaron a regocijarse, empezó la fiesta. Ahora en el versículo 25 se nos vuelve a hablar del otro hijo que solo se lo mencionó al comienzo, que había 2 hijos. Y aquí está, este es el mayor, este es el primogénito. Dice versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Bueno, aquí Jesús sigue con su relato, dice, ¿no? Y el hijo mayor venía del campo, venía de hacer sus tareas, su trabajo. Y está llegando a la casa y escucha que en la casa hay fiesta. ¿Qué es esto? No se la esperaba. Entonces llama a uno de los criados y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y el criado le explica en el versículo 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Le dice, esta fiesta es porque tu hermano volvió y está bien. Y tu papá, ya lo conoces, está celebrando. Está celebrando con el becerro gordo, mandó a matar el becerro, ese que estaba siempre reservado para los grandes eventos. Bueno, acá está el gran evento, la gran fiesta. Y dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Él escucha esto, él escucha que su padre está, que ese gozo, ese regocijo que hay en la casa es porque el hermano volvió. Que el padre tiene un gozo que no puede contener y lo está expresando de todas las maneras posibles. Y él se enoja. Se enoja y no quiere entrar. Se planta que yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar a regocijarme. Yo no voy a entrar a celebrar aquello que a mi padre le produce gozo. Yo no voy a entrar a regocijarme con mi papá. Y uno dice, bueno, pero porque se ve que se lleva mal con el hermano. Vamos a ver que no. O por lo menos que no era lo que lo estaba motivando. Entonces se enojó y no quería entrar. Me imagino que el mismo que le había dado la noticia, el criado que le había dicho al hijo mayor qué era lo que pasaba, le habrá dicho al padre, está afuera tu primogénito, y se enojó, no quiere entrar. Y el padre no manda a otro criado, no manda un criado diciéndole, bueno, andá y decirle a mi hijo que si no entra, tal cosa. O no dijo, bueno, no, déjalo, ya se le va a pasar. Y si no se le pasa, se la pierde él. Dice el mismo versículo 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Otra vez el padre, el gran incomprendido de esta historia, el gran desconocido de la historia. El padre dice que sabe que su hijo está enojado, no quiere entrar, y sale él y le ruega. No le ordena, que podría, le ruega. Le implora, está usando ese término Jesús, y lo está usando adrede. Le ruega, le implora. Entrá, hijo, entrá a casa, entrá a regocijarte. Y la respuesta del hijo al ruego del padre está en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mirá el concepto que el hijo mayor tenía del padre. Primero, lo ve como su amo. Todos estos años te he servido. No te desobedecí nunca.
a todo lo que vos me mandabas. ¿Y nunca me diste ni un cabrito para que yo festeje? El menor ve que la vida es lejos del Padre. El mayor está cerca del Padre, pero piensa que la mala vida está ahí, cerca del Padre, porque él se ve como un esclavo hacia su Padre. Él se ve como un esclavo que encima sirve a un amo ingrato, mezquino. Y son los dos hijos del Padre, ¿no? Es decir, estamos hablando del mismo Padre. Ahora, ¿cómo el otro que lejos reconocía que en la casa del Padre hasta los jornaleros tenían pan, este que es hijo, lo ve al Padre como un amo, lo sirve como si fuese un esclavo, piensa que el Padre no es capaz de darle ni un cabrito para que se goce? Y en definitiva, ninguno de los dos hijos ve al Padre como lo tiene que ver. Y el Padre, en toda la historia está, corre y recibe al que se había ido al chiquero. Sale y le ruega al que está enojado afuera y que no quiere entrar. Y sigue su amargura contra el Padre, porque dice en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que te consumió que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué le pasó a este hijo? ¿Y qué le pasó al otro? Decimos, ¿no? Bueno, pero ¿qué le pasa a los hijos? ¿Qué pasa que ven al Padre tan difusamente, tan confusamente? ¿Qué pasa que para uno la vida es lejos del Padre, para el otro la vida cerca del Padre es esclavitud e ingrata? Esclavitud y por nada. Esclavitud y encima no me da nada. Y yo lo sirvo. ¿Qué tan confundidos podemos estar con respecto a cómo es el Padre? Y con respecto a lo que es estar cerca del Padre. Este hijo es hijo, está en la casa, pero se considera un esclavo. Lo sirve. Bueno, piensa que lo hace perfectamente, ¿no? En una obediencia absoluta. Pero Jesús no está evaluando eso con esta historia. Él está de alguna manera queriendo mostrarnos: ustedes no entienden quién es Dios. Ustedes no entienden quién es el Padre. Ustedes no entienden lo que es ser hijo. Ustedes no viven ni disfrutan de las bendiciones de ser hijos. Porque si somos sinceros, más allá de los años que llevemos en el camino del Señor, hoy todavía podemos mirar esta parábola y podemos vernos en algunos de los dos hijos. ¿O acaso las iglesias no están llenas de cristianos que piensan que la buena vida es lejos de Dios? Sí, está lleno. Tristemente está lleno. Que los mejores planes no son los de Dios. Que lo que Dios tiene para su vida seguramente debe ser algo... No quiero los planes de Dios. Porque ya sé cómo es Dios. Ya sé cómo es Dios conmigo. Y las iglesias también están llenas de cristianos que sirven y que están allí, pero siguen sirviendo a Dios viéndolo como un amo y no como un padre. Su servicio es a ver si me da el cabrito. El menor dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el otro dice: no soy digno de que me des un cabrito. Y en algún lado del camino y de la historia se pierde la gracia de Dios. Claro, es que nosotros lo decimos y la Biblia así lo enseña: somos salvos por gracia. Eso es algo que no hemos merecido. Eso es algo que Dios nos ha dado, le ha placido darnos salvación. Claro, tuvo un costo, su Hijo, Jesucristo, la cruz, la muerte, la resurrección. Pero después parece que ponemos un pie en la viña
y la gracia ya no tiene lugar en nuestra vida y ahora es todo por mérito, a ver qué obtengo. Y nos parece que Dios no es capaz de darnos ni un cabrito. Y hay algo en esta historia que Jesús quiere resaltar. Y es al Padre. Él es el Padre. Él nos está tratando de mostrar el amor de Dios. El amor de Dios que aunque el hijo, el menor no era digno, hijo, vení, te beso, te recibo, tomá, calzado, vestido, anillo. Que el otro enojón ahí afuera, no, yo no entro. Ya sé cómo es mi papá, si todos estos años yo lo sirvo y mirá, nada, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre sale y le ruega, hijo, entrá, hijo, entrá. Y en el versículo 31 el padre le habla a este hijo y le dice, él entonces le dijo, mirá lo que le dijo, hijo. Lo que este tenía totalmente perdido de vista. Él se veía un esclavo. Él se veía uno que tenía que hacer mérito para que el padre le dé algo. Él no podía concebir que el padre por amor le daba las cosas, le daba todo. Entonces el padre se lo recuerda, le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pensá en lo miserable que se debe haber sentido el hijo de esta historia, de esta parábola, al reconocer que el padre le está diciendo, hijo, todas mis cosas son tuyas. El cabrito, el becerro, todas mis cosas son tuyas. Y en el 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús, no hubo hombre que usara las parábolas de la manera magistral que las usó Jesús. No hubo ni habrá. Sin embargo, él dejó ahí la parábola con este final abierto. No sabemos qué pasó. Pero creo que el ánimo o lo que el Señor nos está tratando nos está llamando como iglesia, es a que empecemos a ver al Padre como verdaderamente es. Que de alguna manera, en este peregrinar, se nos ha eclipsado o nublado el Dios que nos adoptó como hijos en Cristo Jesús y lo que eso significa para un cristiano, ser hijo de Dios. Me gustaría saber cómo es que Dios va a hacerlo, pero sí sé que va a hacerlo, sí creo que va a hacerlo, sí creo que el Señor nos va a revelar y nos va a llevar a un conocimiento, no sé si decir más pleno, quizás un conocimiento real de quién es el Padre, de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa que todas sus cosas son nuestras como hijos. Pero un paso, creo, primario para que esto empiece a ocurrir en nuestra vida es reconocer que quizás lo estamos viendo mal. Que quizás seguimos pensando que Dios es un Dios que de alguna manera nos quiere hacer sentir el rigor. Que nos rescató, que nos salvó, que en su misericordia nos perdonó, que nos compró a precio de sangre, pero que ahora nos dejó a nuestra propia suerte y que está allí tomando nota a ver qué tan digno soy para ganarme el cabrito o no lo soy. Y perdimos de vista al Dios, al Padre que Jesús nos muestra en esta parábola, que derrocha amor,
que derrocha de sus bienes, que derrocha de sus misericordias, que derrocha de sus recursos, que nos da por amor. Miren, acompáñenme por favor a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 16, al versículo 13. Porque evidentemente ninguno de los dos hijos de la parábola son para emular. Ninguno veía al Padre realmente como era. Para uno una vida cerca del Padre era lo peor que le podía pasar. Para el otro una vida cerca del Padre era lo peor que le podía pasar. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, Él vino a revelarnos quién es el Padre, cómo es el Padre. No solo a revelarnos cómo es el Padre, sino a abrirnos el camino y a reconciliarnos con el Padre. Él nos llama mis hermanos. Y este es el Hijo que nosotros debemos, esta relación de Hijo y Padre es la que nosotros debemos buscar. Esa que Jesús nos vino a revelar. Esa que Jesús hizo posible. Evangelio de Juan, capítulo 13, dice, este Jesús, ¿no?, en el discurso de despedida, antes de ir a dar su vida en la cruz, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, con el cual Dios nos sella a sus hijos, ¿verdad? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a Romanos 8, por favor, capítulo 8, versículo 15. Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y el Espíritu Santo que el Padre y yo les vamos a enviar, por eso les conviene que me vaya, Él les va a revelar todas estas cosas. Él les va a revelar, entre otras cosas, que todo lo que está en la casa del Padre, todo lo que es del Padre, le pertenece al Hijo. Y que el cristiano está en el Hijo. Y dice en el capítulo 8, versículo 15, hablando otra vez del Espíritu, y aquí es el apóstol Pablo, pero no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No recibiste el Espíritu del Hijo mayor, por decir de una manera. Te amó, te buscó, te perdonó y te adoptó como hijo. Dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no esclavos, ni jornaleros, hijos de un Padre que en esa parábola ama y derrocha amor por todos lados. Aceptación, amor. Y en el capítulo 8 de Romanos, pero el versículo 32, nos dice la palabra de Dios, hablando del Padre, que derrocha amor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y mirá lo que pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Hijo, tú siempre estás conmigo, todas las cosas, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me estás mirando? ¿Cómo me estás viendo? ¿Cuándo te esclavizaste? ¿Cuándo me volví tu amo? ¿Cuándo en lugar de verme en tu cuello besándote me ves con un látigo en la mano? Ahora sí trabajá, ganate el jornal. Vos vení, ganaste el cabrito. Ese Padre de esta parábola que Jesús contó, es el Padre que envió a su único Hijo, con el cual han existido eternamente en una perfecta, plena
relación de comunión, de amor pleno, absoluto, puro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, envió a ese Hijo a este mundo. Envió a su Hijo a estos chiqueros, a buscar a los que queremos algarrobas y a buscar a los que se enojan y no quieren entrar a la casa del Padre. Y para poder llevarlos a la casa del Padre, ese Hijo fue a la cruz. Ese Hijo dejó su gloria, esa gloria que Jesús le dice, Señor, la gloria que tengo contigo desde antes de la fundación del mundo, ahí donde le está diciendo a los discípulos, voy al Padre, vuelvo de donde vine, y Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén, para que vean la gloria que tengo, como me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así. Deja esa gloria, toma nuestra humanidad, se pone nuestro vestido, nuestro calzado, y va a la cruz. Y lo hace por amor. No lo hace por el mérito de ninguno de nosotros. No lo hizo por el mérito de ninguno de los seres humanos. Lo hizo por amor. Y envió su Espíritu Santo para que recibamos ese espíritu de adopción por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre. Esa expresión. Miren, ayer justamente oraba y les confieso algo. Siempre luché con esta idea de decirle a Dios papito. Me choca. Como que, bueno, quizás desde un púlpito, no lo sé. Pero en un momento estaba orando y el Señor como que me decía, ¿y? ¿Por qué no? Y digo, claro, ¿por qué no? Si me adoptó como hijo. Que a mi papá no le puedo decir papi, es más, le digo, ¿qué haces, papi? ¿No le puedo decir papito? ¿Qué, es que no soy digno? Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué está pasando? El gran incomprendido de la historia de la parábola del hijo pródigo es el padre. Es el padre que derrocha ese amor. Y que un tiempo más adelante ese amor sí iba a ser evidente cuando la humanidad entendiera que en su amor, porque dice que Dios es amor, y que el amor de Dios se ha manifestado enviando a su Hijo a este mundo para darnos salvación. Y Él nos ha invitado a sentarnos en la mesa. Él ha hecho el sacrificio para que nosotros podamos sentarnos a la mesa y regocijarnos con Él. Y Él nos ha dado entrada a la casa del Padre. Y en la casa del Padre, más allá de que quizás lo hemos perdido de vista, hay fiesta. Hay fiesta. Hay becerros gordos. Hay danzas. Hay alegría. Así es la casa del Padre. Miren, hoy yo los invito a los hermanos de la alabanza. Hoy vamos a compartir justamente la mesa del Señor. Pero este es un tiempo donde al cristiano se le llama a examinarse uno mismo, a no participar ligeramente del pan y de la copa. De hecho, hay advertencias por hacerlo así. Pero a Jesús lo criticaban porque se sentaba a la mesa con publicanos, con pecadores. Y la iglesia, en un sentido, cuando participamos en memoria de lo que Jesús hizo para hacer posible que nosotros tengamos acceso a la casa del Padre y que hayamos recibido la adopción de hijos, nos estamos sentando a la mesa con Él. Ese lugar de comunión, ese lugar de intimidad. Y te invito a que realmente puedas aprovechar este tiempo, pedirle al Señor, Señor, allaná el camino para que pueda verte y experimentarte como mi Padre.
como les dije, Dios lo va a hacer. Dios nos va a llevar a conocerle de una manera que hasta aquí no le hemos conocido. Dios quiere que dejemos de verlo como un Dios cruel, que de alguna manera encuentra deleite en hacernos sufrir o algo así. Pero el primer paso, como siempre, está en el arrepentimiento, ¿verdad? Está en el reconocer delante de Dios que quizás lo estamos viendo de una manera muy distorsionada, muy equivocada. Y que no solo lo estamos viendo de esa manera, sino que nos estamos relacionando con Él de una manera muy equivocada. Vamos peregrinando pensando permanentemente que ni un cabrito, con lo que hago, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué tanto mejor puedo hacerlo? Y hoy el Padre quizás nos dice, hijo, siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Y el Señor quiere que aprendamos a verlo de la manera correcta. Él podría habernos dejado en la miseria en la que vivíamos antes de conocerle. Sin embargo, vino a buscarnos y nos salvó. Y no solo nos salvó, sino que nos propone y nos propuso y nos sigue proponiendo una relación de amor, una relación de comunión, una relación de amistad. Una relación en la que incluso estemos dispuestos a recibir de Él aquellas cosas que Él quiere darnos. Y no porque pensemos que lo hemos ganado o merecido, sino porque Él nos ama. Y como un Padre que nos ama, nos da cosas, aunque no las merecemos, aunque ni las ganamos. Yo te invito a que puedas, allí en tu lugar, tomar un tiempo para cerrar tus ojos, para orar, hablar con tu papá. Señor, no quiero más caminar de esta manera. Yo quiero experimentar y disfrutar de todo lo que implica ser un hijo de Dios, del Dios que es amor y que de una manera inexplicable me amó. Oh Señor.